Bueno, muy buenas noches, antes que nada a todos. El día de hoy iniciaremos con el módulo de urología, con el tema de retroperitoneo, haciendo una revisión de su anatomía topográfica y radiológica. Mi nombre es Mari Karen Córdoba García y soy R1 de la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica de la UMA de Mérida. Bueno, iniciaremos haciendo unas breves recordatorios o puntuaciones sobre desarrollo embriológico que nos va a ayudar a entender mejor cómo está conformado el espacio retroperitoneo. Entonces, en estas ilustraciones que vemos aquí, muestran un desarrollo embriológico del mesenterio dorsal y ventral a las semanas 4, 5 y 6 de gestación, en la que la parte ventral del mesenterio ventral se convierte en el ligamento falciforme y la parte dorsal del mesenterio ventral se convierte en el epiplón menor. La parte ventral del mesenterio dorsal se convierte en el ligamento gastroesplénico y la parte dorsal del mesenterio dorsal se convierte en el ligamento esplenorenal. El hígado también surge en el mesenterio ventral, mientras que el estómago, el vaso y la cola pancreática se desarrollan en el mesenterio dorsal. Entonces, como el hígado se expande en la quinta y la sexta semanas de gestación, el estómago y el vaso se empujan hacia la izquierda y la cola pancreática es donde se fusiona con el retroperitoneo. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender cómo es que los órganos se van rotando y acomodando hasta que el páncreas y parte del duodeno forman parte del retroperitoneo. Entonces, el mesénquima como tal es la parte posterior del embrión y es la que se convierte en los elementos de la pared del cuerpo. Esto está recubierto por la fascia transversalis, que es una lámina de tejido conectivo continuo que separa sus componentes de la cavidad abdominal. Entonces, el mesodermo intermedio como tal es el que forma el primorio del aparato genitourinario, que es el que en gran parte da forma a los espacios que iremos viendo en la clase que forman parte del retroperitoneo. Entonces, los metanefros se desarrollan en el primordio, en el aparato urinario secretor, y desde aquí los primordios renales, inicialmente caudales, ascenderán en una dirección posterior y caudorostral, en paralelo con el descenso del aparato urinario excretor y de las gónadas. Como les mencionaba, pues es un momento clave en la formación del retroperitoneo, ya que esto es lo que delimita el espacio, los espacios que veremos más adelante. Entonces, estos espacios están delimitados o bordeados por fascias, que estas fascias son láminas de tejido conectivo, que son las que compartimentan el retroperitoneo. Aquí en este diagrama de una sección transversal sagital de un embrión podemos observar el mesodermo intermedio, que se divide en tres partes organizadas rostracaudalmente, en el pronefros, que es el más craneal, el mesonefros, que es el naranja, y el metanefros en verde, que es el más caudal. El pronefros finalmente se atrofia y los mesonefros se convierten en el aparato urinario excretor y los órganos genitales. En el caso de los hombres, el conducto mesonéfrico de Wolff se convierte en el conducto deferente y el conducto eyaculador y la yema ureteral. Y los conductos paramesonéfricos o de Müller se convierten en los componentes del sistema genital femenino. Entonces, en esta imagen observamos la organización de los mesonefros, donde está el conducto de Wolff, el de Müller, las gónadas primitivas, el intestino primitivo, el peritoneo parietal, el peritoneo visceral y el primordio vertebral posterior. Aquí en estos diagramas lo que quiero identificar es lo que es la fusión retopancreática y peritoneal.
donde en estos cortes transversales axiales de una etapa embrionaria, donde los primordios de los distintos órganos que están rodeados de peritoneo van, como ya hemos visto en clases anteriores, van conforme el hígado va aumentando de tamaño, va forzando que tanto el estómago como el páncreas y el vaso vayan migrando hacia la izquierda y hacia atrás. Entonces, esto hace que los pliegues peritoneales y retopancreáticos están rodeados en un principio por peritoneo, como el resto de los primordios viscerales, y después, según el desarrollo tanto del vaso como del páncreas, se mueven hacia la izquierda en las agujas del reloj. Entonces, este pliegue lateral izquierdo del peritoneo visceral, que se encuentra en contacto con la lámina del peritoneo parietal, se fusiona y conduce en particular a la formación de la fascia de Treitz en su parte posterior. Y la fusión de estas capas es lo que del peritoneo con un tejido conectivo posterior a través de un cambio mecánico es lo que nos da esta unión de el páncreas, del espacio del retroperitoneo con un espacio retromesentérico que veremos más adelante. Otra parte muy importante es la formación de la bolsa omental. Aquí en estos diagramas vemos secciones transversales sagitales a través del saco menor, donde inicialmente hay un saco vitelino vestigial entre el hígado y por encima y por delante del estómago, por debajo y por delante del páncreas, y del páncreas por abajo y por detrás, formando así la bolsa omental. Entonces, estas láminas simplificadas del peritoneo que se muestran en color verde oscuro, alrededor de los órganos representados como el duodeno, el colon y el intestino. Entonces, Mari, dígame, doctor. ¿podrías aceptar a la doctora Judith, por favor? No tengo lista de espera, doctor. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces continuando, entonces una pequeña protuberancia de esta bursa se infiltrará por delante del páncreas y por detrás del estómago corriendo hacia abajo, acompañada del peritoneo que rodea las vísceras. Entonces, a medida que esta crece, esta protuberancia forma un verdadero bolsillo, cuyas paredes formadas del peritoneo son las que se fusionan para formar el epiplón mayor, que se fusionan con su parte posterior, con el colon transverso. Entonces, paralelamente a la formación del epiplón mayor, el páncreas y el duodeno por detrás se acercan hasta que su fascia peritoneal se fusiona. Y podemos ver cómo está el páncreas y el duodeno separados. Y conforme esta va creciendo y se va fusionando, va uniéndose lo que es el páncreas con el duodeno. Y esto es igual como se explica que el duodeno desde alrededor de su segunda a cuarta parte estén en una posición retroperitoneal. Y aquí solamente quise ejemplificar un diagrama de cómo va ascendiendo la cápsula renal, que es lo que nos va dando la formación de los distintos compartimentos del retroperitoneo, los más importantes. Entonces vemos el primordio renal en amarillo, que son los metanefros, y cómo va ascendiendo de la pelvis hacia rostral, y gracias a sus fascias y a sus cápsulas, este espacio delimitado en verde, pues es la cavidad peritoneal, y en violeta o lila viene siendo el espacio retroperitoneal, que en este momento aquí solo sería grasa, y conforme
va ascendiendo el riñón, este pues espacio se va haciendo más pequeño y se va delimitando en un espacio pararenal anterior, perirrenal y posterior. En algún defecto en este ascenso, pues ya nos cambia o nos delimita de una forma diferente lo que sería el espacio retroperitoneal. Bueno, entonces, como tal, ya iniciando con la anatomía, el espacio retroperitoneal o el retroperitoneo es un espacio compartimentado, delimitado por el peritoneo parietal anteriormente y la fascia transversal posteriormente. Entonces, los órganos retroperitoneales que están ubicados en este espacio se clasifican primariamente retroperitoneales y secundariamente retroperitoneales. ¿Qué veremos? Entonces, los órganos retroperitoneales primarios son aquellos que se desarrollan embriológicamente en este espacio y no cambian su ubicación, como son las glándulas suprarrenales, los riñones, los uréteres, la aorta, la vena cava inferior, parte del esófago torácico y 2/3 del recto. Se consideran órganos retroperitoneales primarios. Y los secundarios son aquellos órganos que durante su desarrollo perdieron sus mesos y se adhirieron al peritoneo parietal posterior por sus fascias. Y en estos entran lo que es el páncreas, el duodeno. El páncreas solo es la cabeza, el cuello y el cuerpo, ya que la cola está ubicada en el ligamento esplenorenal. El duodeno, su segunda, tercera y cuarta porción, ya que la primera es intraperitoneal. El colon ascendente y el descendente. Y en esta parte del colon igual es donde entra lo que es el apéndice retrocecal, que cada vez está siendo más común encontrar en los pacientes. Y esta es muy importante mencionarla, ya que cuando se presenta un apéndice retrocecal, esto hace que se formen colecciones a nivel del retroperitoneo. Entonces, y también pues la clínica del paciente pues es un poco diferente, ya que no es una apendicitis característica como tal y puede cambiar su pronóstico al no detectarse de una manera oportuna. Entonces, aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver con la línea verde cómo está delimitado el retroperitoneo. Este sería su límite anterior, donde podemos observar el páncreas, la aorta, la vena cava inferior, ambos riñones y pues el tejido graso que rodea los riñones. Y en este esquema también se puede observar el duodeno. Como tal, el límite superior del retroperitoneo es un plano horizontal que pasa a nivel de la 12ª vértebra torácica y de la 12ª costilla. Y está delimitado por lo que es el diafragma, que es lo que separa la cavidad torácica del abdominal, lo que es la cara inferior del diafragma a la altura del hiato aórtico y del hiato esofágico. Ese sería su límite superior. El límite inferior lo constituyen la base del sacro, las crestas ilíacas, la rama superior del pubis y el diafragma pelviano, el cual está constituido por el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo. El músculo elevador del ano es el músculo par que cubre la mayor parte de la pelvis, es el más extenso, se inserta en ambos pubis anteriormente y en las espinas isquiáticas posteriormente. Está compuesto por 3 fascículos o haces, que es el haz puborectal, el pubococcígeo y el hilococcígeo.
El pubo rectal se origina desde la cara posterior de ambos lados de la sínfisis del pubis este es un fascículo muscular grueso que avanza hacia posterior e inferior detrás del recto a nivel de la unión anorrectal, donde sus fibras se cruzan, dando la característica forma de U. Y el haz pubococcígeo se origina lateral al origen del haz puborectal en la sínfisis del pubis, sobrepasando el recto e incitándose a nivel del coxis. Y el iliococcígeo se inserta en las regiones laterales de la sínfisis del pubis, sobrepasando el recto, en el arco tendinoso, del músculo elevador del ano. Y hacia posterior se inserta en el ligamento anococcígeo lateral hacia las últimas dos vértebras coccígeas. Este músculo sirve de soporte paralelo para las vísceras pélvicas. Y el músculo coccígeo es un músculo par situado que se origina en las caras laterales del sacro inferior y el coxis, y sus fibras musculares se colocan e insertan en la cara, interna y bordes de la espina ciática y el ligamento sacroespinoso por fuera y en el borde del coxis por dentro. Estos músculos atraviesan la cavidad pélvica como una hamaca en posición dorsal respecto al músculo elevador del ano y tienen igual una acción para soporte del suelo pélvico. El límite lateral del espacio rectoperitoneal es una línea entre los músculos erectores de la columna o más bien los músculos de la pared anterolateral del abdomen o del borde lateral del músculo cuadrado lumbar. Entonces los músculos de la pared anterolateral, que son los que delimitan este límite, vienen siendo el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. El oblicuo externo del abdomen tiene un origen en las caras externas de las costillas de la quinta a la 12ª, con inserción en la línea alba, el tubérculo del pubis y la mitad anterior de la cresta ilíaca. El oblicuo interno tiene origen en la fascia toracolumbar, en los 2/3 de la cresta ilíaca y tejido conectivo profundo al lateral del ligamento inguinal, con inserción en los bordes inferiores de las costillas de la 10ª a la 12ª, la línea alba y el pecten del pubis a través del falso inguinal. Y el transverso del abdomen tiene origen en sus caras internas de los cartílagos costales del 7º al 12º, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca, igual tejido conectivo profundo al tercio lateral del ligamento inguinal, y su inserción es en la línea alba con la aponeurosis del oblicuo interno y la cresta del pubis y pecten a través del falso inguinal. El límite medial y anterior del rectoperitoneo, el medial está representado por las vértebras lumbares y el sacro. Las vértebras lumbares son las que se hallan en la parte inferior del dorso, entre el tórax y el sacro. Sus procesos articulares se extienden verticalmente con caras articulares orientadas inicialmente en sentido sagital, comenzando en una forma brusca, se puede decir en la articulación de T12 con L1, pero se van orientando más coronalmente a medida que se desciende la columna. Estas vértebras lumbares son las que le dan debido al peso, soportan y dan, se puede decir como una estabilidad a la columna vertebral. Tiene un cuerpo muy voluminoso y gran parte del grosor de la zona interior del tronco en el plano medio. Y el sacro tiene una forma de cuña, suele estar formado por 5 vértebras fusionadas ya en el adulto. Está localizado entre los huesos ilíacos y forma el techo y la pared posterior superior de la mitad posterior de la pelvis. La forma triangular obedece a su rápida disminución de tamaño que experimentan las masas laterales de las vértebras sacras durante el desarrollo. La mitad inferior del sacro no soporta peso, por lo cual su masa
disminuye considerablemente. Este proporciona fuerza y estabilidad a la pelvis y transmite el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Y el límite anterior, como ya hemos dicho, lo constituye como tal el peritoneo parietal. El límite posterior, está formado por los músculos de la pared abdominal posterior y todas sus dependencias faciales, que de lateral a medial son la fascia transversalis, el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor. Estos dos últimos están cubiertos por una lámina facial que recubre el ilioxoa, y el cuadrado lumbar está recubierto por la lámina anterior de la fascia toracolumbar, que veremos a continuación. Entonces, las fascias como tal de la pared posterior, las más importantes es la fascia del psoas y la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar es un amplio complejo facial insertado medialmente en la columna vertebral, que en la región lumbar consta de una lámina anterior y una media y otra posterior, que envuelven a los músculos que se encuentran entre ellas. Es delgada y transparente en las zonas donde cubre las porciones torácicas de los músculos profundos, pero gruesa y fuerte en la región lumbar. Entonces, las láminas posterior y media se envuelven a los músculos profundos verticales del dorso, que es el erector de la columna. Y esta forma en la que envuelve a los músculos profundos es comparable a cómo envuelve los rectos del abdomen, la vaina de los rectos en la cara anterior. Sin embargo, esta vaina posterior es más imponente que la de los rectos debido al grosor de su lámina posterior y su fijación central a las vértebras lumbares, a diferencia de la vaina de los rectos, que estas carecen de soporte. La porción lumbar de esta lámina posterior, que se encuentra entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca, se une lateralmente a los músculos oblicuos internos y transverso del abdomen, al igual que ocurre con la vaina de los rectos. Sin embargo, esta fascia toracolumbar no se une al oblicuo externo, lo hace con el dorsal ancho. La lámina anterior de esta fascia toracolumbar, que cubre la cara anterior del músculo cuadrado lumbar, es una lámina más delgada y transparente que las otras dos láminas y se une a las caras anteriores de los procesos transversos de las vértebras lumbares, las crestas ilíacas y las 12ª costillas. Esta fascia se continúa lateralmente con el origen aponeurótico del músculo transverso del abdomen y se engruesa superiormente formando los ligamentos arqueados laterales y se adhiere inferiormente a los ligamentos iliolumbares. La fascia del psoas es la que recubre el músculo psoas mayor. Se fija medialmente a las vértebras lumbares y a la línea terminal. Esta se engruesa superiormente y forma el ligamento arqueado medial y se fusiona lateralmente con la fascia del cuadrado lumbar y la fascia toracolumbar. Inferior a la cresta ilíaca, esta fascia se continúa con la porción de la fascia ilíaca que cubre al músculo ilíaco. Los músculos que delimitan la pared posterior son el psoas mayor, que su inserción superior son los procesos transversos de las vértebras lumbares. Lados de su inserción superior son los procesos transversos de las vértebras lumbares a los lados de los cuerpos de las vértebras T12 a L5 y los discos intervertebrales correspondientes, y sus inserciones inferiores son por un fuerte tendón en el trocánter menor del fémur. El ilíaco, su inserción superior
Se inserta en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca, como ala del sacro y los ligamentos sacroiliacos anteriores. Su inserción inferior es el trocánter menor del fémur y el cuerpo del fémur inferior a este, y el tendón del psoas mayor. Y el cuadrado lumbar, su inserción superior es a la mitad medial del borde inferior de la 12ª costilla y los vértices de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Su inserción inferior son los ligamentos iliolumbar y el labio interno de la cresta ilíaca. El retroperitoneo, el espacio retroperitoneal está dividido en 5 compartimentos. Son 2 laterales, un vascular central y 2 posteriores. Los compartimentos laterales están divididos a su vez en el espacio pararrenal anterior, en el espacio pararrenal posterior y en el espacio perirrenal. Estos compartimentos laterales son un par asimétrico que contiene los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, y tejido linfático que rodea los riñones. Cada compartimento lateral está dividido por las fascias que iremos viendo ahorita. El espacio pararrenal anterior, perirrenal y pararrenal posterior. El espacio pararrenal anterior contiene parte del colon ascendente, el colon descendente y el duodeno y el páncreas. El espacio perirrenal, le decía, contiene los riñones, las glándulas suprarrenales, uretes, vasos sanguíneos y linfáticos. Y el pararrenal posterior, pues solo contiene grasa y está delimitado por los músculos de la pared posterior. El compartimento vascular central se extiende desde T12 a L4 y L5, y ese está ubicado entre los 2 compartimentos laterales. Este contiene la aorta abdominal y la vena cava, con sus ramas, y la vena cava inferior, con su vasculatura aferente, cadenas linfáticas y el tronco simpático abdominal. Y los 2 compartimentos posteriores, esos son simétricos, son los que contienen a los músculos de la pared posterior y tejido graso igual. Bueno, con este esquema voy a ir explicando un poco sobre cada espacio o en cada compartimento. Entonces le decía que los compartimentos laterales se dividen en 3: el perirrenal, pararrenal anterior y pararrenal posterior. Entonces el espacio perirrenal, que pues es este que está rodeado de los riñones, está delimitado hacia anterior por la fascia renal anterior o de Gerota, y hacia posterior por la fascia renal posterior o de Zuckerman, respectivamente. Estas fascias se fusionan con el tejido conectivo que está alrededor de la aorta y de la vena cava inferior, que es aquí se unen. Y como comenté, la fascia renal posterior esta es más gruesa, generalmente tiene 2 láminas, y esta se fusiona con la fascia del cuadrado lumbar. Entonces la lámina superficial, esta está formada por una fascia lateroconal que sale hacia acá. Esta fascia se extiende anteriormente y se une al peritoneo. Aquí. Se une aquí hacia el peritoneo. El contenido, como les decía, del espacio perirrenal es el riñón, la glándula suprarrenal,
la pelvis renal, el uréter proximal, los vasos ciliares renales, ganglios linfáticos y la grasa perirrenal. Las relaciones de este espacio perirrenal superior derecho se comunica con el espacio retrohepático, con el área desnuda del hígado. Pararrenal posteriormente está relacionado con el espacio pararrenal posterior y anteriormente con el espacio pararrenal anterior. Tiene una comunicación teórica entre los ambos espacios perirrenales, que es conocida como el canal de Neelan, que es por el tejido conectivo que digo que separa aquí los dos compartimentos. Veremos un poco más de esto adelante. Entonces el espacio pararrenal anterior, que vendría siendo este, sus límites son el peritoneo parietal y el peritoneo parietal posterior anteriormente, y la fascia renal anterior sería su límite posterior, y la fascia lateroconal sería su límite pues lateral. Este espacio pararrenal anterior contiene el duodeno, el colon ascendente, el colon descendente, ganglios linfáticos y grasa también. Y pues sus relaciones como tal es que es un espacio continuo a través de la línea media. Tiene un espacio intraperitoneal anteriormente y el espacio perirrenal posteriormente. El espacio pararrenal posterior, que es este, el espacio pararrenal posterior, está delimitado por la fascia renal posterior anteriormente y la fascia transversalis posteriormente. El contenido es pues contenido graso. Se comunica con el espacio properitoneal en el abdomen anterior entre el peritoneo y la fascia transversalis, y se comunica potencialmente con el lado contralateral, con el flanco lateralmente externo a la fascia lateroconal y profunda a la fascia transversalis. Este espacio se puede abrir inferiormente hacia la pelvis siguiendo la longitud del fémur. Esto lo veremos más adelante. Y el otro compartimento es el compartimento vascular, que pues no está bien definido por los planos interfaciales. Lateralmente lo delimita el espacio perirrenal, posteriormente el cuerpo vertebral, y pues anteriormente sería el espacio pararrenal anterior. El contenido es la aorta, la vena cava inferior y ganglios linfáticos. Bueno, ya hablando un poco del contenido del compartimento vascular en los vasos de la pared posterior, tenemos a la aorta abdominal, que tiene unos 13 centímetros de largo. Empieza en el hiato aórtico del diafragma a la altura de la vértebra T12 y pues termina al nivel de la vértebra L4, donde se dividen las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Tiene aproximadamente 2 centímetros de ancho, y la vena cava inferior, que se forma anterior a la vértebra L5 por la unión de las venas ilíacas comunes, inferior a la bifurcación de la aorta, pero esta unión tiene lugar aproximadamente 2.5 centímetros a la derecha del plano medio, inferior a la bifurcación de la aorta y posterior a la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha, y tiene una longitud 7 centímetros más que la aorta por su porción intrahepática. Las ramas de la aorta como tal se pueden dividir o estudiar por ramas de la línea media anterior, que son ramas viscerales impares que irrigan el tubo digestivo. Estas incluyen el tronco celíaco,
la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Las otras ramas son las ramas laterales, que pueden ser igual, son ramas viscerales, pares, que irrigan los órganos urogenitales y endócrinos como la glándula suprarrenal, las arterias renales y las gonadales. Y las ramas posterolaterales o parietales segmentarias son pares que irrigan el diafragma, la pared del tronco, que son subcostales, la frénica inferior y las lumbares. Entonces, de la aorta abdominal se divide en las arterias ilíacas comunes, que estas divergen y corren inferolateralmente, siguiendo el borde medial de los músculos psoas hasta la línea terminal. Cada arteria ilíaca común se divide en las arterias ilíacas externas e internas, y la interna entra en la pelvis y la externa sigue el músculo iliozoa justo antes de abandonar el abdomen. Las arterias ilíaca interna, pues estas dan origen a las epigástricas inferiores y circunfleja ilíaca profunda, que irrigan la pared anterolateral del abdomen. Y las venas de la pared posterior del abdomen pues son tributarias de la vena cava inferior, excepto la vena testicular o ovárica izquierda, que desembocan en la vena renal izquierda en lugar de hacerlo como tal en la cava inferior. Esta es la vena más grande del cuerpo, carece de válvulas, excepto una que es variable y no funcional, que se encuentra en el orificio de entrada en la aurícula derecha del corazón. La vena cava inferior retorna sangre poco oxigenada desde los miembros inferiores, la mayor parte del dorso, y las vísceras abdominopélvicas, de la pared abdominal también. Entonces la sangre de las vísceras pasa a través del sistema venoso porta y del hígado antes de entrar en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Entonces las venas tributarias se corresponden con las ramas parietales y viscerales pares de la aorta. En cambio, las que se corresponden con las ramas viscerales impares de la aorta, estas son tributarias de la porta hepática. Entonces la sangre que transporta acaba entrando en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas después de cruzar el hígado. Entonces, las ramas que corresponden con las ramas viscerales pares de la aorta abdominal son la vena suprarrenal derecha, la vena suprarrenal derecha, las venas renales derecha e izquierda, la vena gonadal, testicular o ovárica derecha. Las venas suprarrenal y gonadal izquierda drenan directamente igual en la vena cava inferior, ya que son tributarias de la vena renal izquierda. Entonces, las ramas parietales pares de la vena cava inferior son las venas frénicas inferiores, las venas lumbares y las venas ilíacas comunes. Las venas lumbares ascendentes y ácidos conectan con la cava inferior, con la vena cava superior, tanto directa como indirectamente, proporcionando así más colaterales. Entonces, los vasos y los nódulos linfáticos que ocupan la pared posterior se distribuyen a lo largo de la aorta y de la vena cava inferior y los vasos ilíacos. Los nódulos linfáticos ilíacos comunes, estos reciben la linfa de los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. La linfa de estos ilíacos comunes pasa hacia los linfáticos lumbares, derechos e izquierdos. La linfa del tubo digestivo, el hígado, el vaso, el páncreas, pasa a lo largo de las arterias celíacas y mesentérica superior e inferior hacia los nódulos linfáticos preaórticos. Son dispersos alrededor de los orígenes de las arterias en la aorta. Entonces, los vasos eferentes de estos nódulos forman los troncos linfáticos intestinales,
que pueden ser múltiples o únicos y participan en la confluencia de los troncos linfáticos que da lugar al conducto torácico. Bueno, como tal, la anatomía radiológica la iremos viendo analizando cada uno de los espacios, el perirrenal, el pararrenal anterior, pararrenal posterior, los planos interfaciales y las vías de comunicación. Los estudios que se utilizan para la valoración del retroperitoneo, con los que son más fáciles identificar algún proceso patológico, son la tomografía y la resonancia magnética. Son con los que se facilita un poco más el reconocimiento de los límites de los planos faciales y de ciertas alteraciones en el retroperitoneo, pues en los espacios que abarcan. Bueno, aquí tenemos 3 imágenes de tomografía abdominal en corte axial, en fases contrastadas, donde tenemos un mapeo del retroperitoneo a nivel delimitado con el color rojo. Podemos delimitar todo lo que es el espacio retroperitoneal que se encuentra entre el peritoneo parietal, que está delimitado en verde, y la fascia transversalis. Entonces, los 5 compartimentos retroperitoneales que tenemos son los laterales, que son los que están aquí delimitados en azul, el compartimento vascular, que está delimitado en rojo, los compartimentos posteriores, que están aquí delimitados en naranja, y los 3 compartimentos o divisiones de los compartimentos laterales, que son el espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Empezando con el espacio perirrenal, tiene la forma de un cono invertido, con la punta dirigida hacia la pelvis y la base apoyada en el diafragma. Aunque no es una base totalmente cerrada, vamos a ver, ni la punta igual es totalmente cerrada. Esta forma del cono invertido se da por lo que vimos al inicio, que asciende de la pelvis hacia su posición en el retroperitoneo. Entonces da las fascias, pues conforme se van alargando, van dándole esta forma de cono invertido. Entonces, con azul tiene delimitado lo que es la fascia renal anterior y con rojo la fascia renal posterior de Zuckerman. Entonces, como decía, estas 2 fascias son continuas entre sí, son las que constituyen las paredes del cono. La fascia renal posterior está formada por 2 láminas opuestas, que es una lámina superficial y otra profunda, y es por eso que es un poco más fácil observarla en una imagen. Esta está formada por la fascia lateroconal, que se extiende al frente y se adhiere al peritoneo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una magnificación de un corte axial de una tomografía abdominal a través del hilio renal en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, pues en lo valorable de los tejidos blandos sin alteraciones, y podemos observar el riñón izquierdo señalado con una estrella blanca y delimitado con azul lo que sería la fascia renal anterior y con rojo la fascia renal posterior. Entonces, como les decía, el borde superior de este espacio perirrenal tiene, podría decirse, una característica inusual, ya que está en contacto directo con la superficie posterior del riñón derecho y no tiene una cobertura peritoneal que
Esto que está en contacto directo sería el área desnuda del hígado. Entonces, esta característica se explica, como les decía, por la formación de los pliegues peritoneales en la parte posterior del hígado, creando los ligamentos, lo que expone al hígado al espacio retroperitoneal y es lo que lo comunica con el borde superior del espacio perirrenal, pues del retroperitoneo. Entonces aquí tenemos un diagrama de una vista posterior del hígado. Tenemos la fascia renal anterior en azul que se fusiona con la parte derecha de la capa inferior del ligamento coronario, dejando el área desnuda del hígado, que sería esta área delimitada en naranja, en contacto directo con el espacio perirrenal. El espacio pararrenal anterior no interviene en esta comunicación, ya que se ubica enfrente de esta fascia. Aquí tenemos una sección transversal abdominal sagital donde podemos ver el borde superior como tal del espacio perirrenal, donde está el hígado, el área desnuda que sería esta, la fascia renal anterior, la fascia renal posterior, con la estrella pues delimitado lo que es el espacio perirrenal, y este es el diafragma donde vemos que el cono en el lado derecho pues cierra o se une con en mi diafragma derecho y el área desnuda del hígado. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el borde superior del espacio perirrenal izquierdo, donde vemos, digo, la fascia renal anterior, la fascia renal posterior y el diafragma, donde vemos que el cierre del cono aquí, se puede decir, de la base del cono invertido, sí está totalmente sobre lo que es el diafragma, a diferencia del espacio del lado derecho. Entonces, aquí tenemos una proyección axial de una tomografía abdominal a nivel del hilo renal izquierdo, en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, los tejidos blandos y de evidencia de alteraciones, donde podemos observar el riñón izquierdo marcado con la estrella negra. Entonces, la lámina, aquí lo que quiero o que se delimita es que la fascia posterior del riñón tiene dos láminas, que sería una gruesa y una que sería la que se continúa con la fascia lateroconal, que une con el peritoneo parietal, y la fascia como tal que se conecta con el músculo cuadrado lumbar y la fascia anterior del espacio perirrenal. También podemos observar en el riñón derecho una imagen de morfología redondeada, bien definida y podensa en relación a un quiste renal Bosniak 1. Y pues de este lado pues es prácticamente lo mismo, lo que es la unión o la fusión de la fascia posterior del riñón con la lateroconal, que se une al peritoneo parietal. Entonces, debido a esto es que existe la posibilidad de la comunicación entre los espacios, pasando por este espacio a la pared anterior del abdomen. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un corte axial de una tomografía abdominal en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, los tejidos blandos sin evidencia de alteración. Entonces aquí tenemos de una localización peripancreática, se observa
extensión al espacio perirrenal derecho, se identifica material de densidad líquido señalado con la flecha blanca y pues se observa material de la misma densidad en ambos espacios perirrenales, que serían estas flechas negras. Y el espacio pararrenal anterior con la flecha roja. Y en un corte más inferior se observa la extensión a la fascia renal anterior, que es esta flecha blanca, la fascia renal posterior, que es esta, y la fascia lateroconal, mostrando pues un engrosamiento marcado de estas fascias que normalmente, ya que pueden medir de hasta 2 milímetros o menos, y cuando hay presencia de líquido, gas o algo que pudiera estar ocupando el espacio, pueden llegar a medir hasta 10 milímetros de grosor estas fascias. Bueno, entonces, esta extensión de la línea media hacia la fascia perirrenal se explica, se puede decir, por la teoría del canal de Nealon, que esta es una teoría que se cree que permite la difusión libre entre los espacios perirrenales dentro de las trabéculas de tejido conectivo, que son las que donde se unen las fascias con el compartimento vascular frente a la aorta y a la vena cava. Entonces, la extensión medial de estas fascias es lo que da la unión con este tejido conectivo, y en situaciones normales pues no hay ocupación de espacio, pero cuando, como les decía, hay una propagación, una colección de líquido o pues sí, de líquido sobre todo, que puede ocupar el espacio, que sobrepase los límites de ocupación, a través de estas fibras de tejido conectivo perivascular, el líquido o bueno, así que lo que esté ocupando el espacio va a pasar a través de y es donde se va a conectar con el espacio, ambos espacios perirrenales, que pues, normalmente no se comunican. Entonces aquí podemos observar el borde medial de las fascias con una proyección axial de tomografía a través del hilio renal igual, donde está la fusión aquí se muestra la fusión de las fascias. Está la fascia renal posterior en rosa con el músculo cuadrado lumbar para volverse cada vez más medial hacia la fascia transversalis, que es el verde claro que vemos aquí, y la fascia renal anterior en azul. Sí. Y aquí otra vez la fusión de la fascia renal posterior con la lateroconal y el peritoneo parietal. Como podemos observar, esta fusión no se da en ambos lados o bilateral. La conexión con el espacio perirrenal derecho es, o más bien la importancia es que aquí se une o cierra en el área desnuda del hígado. Entonces, si hay algún tipo de, pues sí, de colección que involucre al hígado, y puede pasar al espacio perirrenal derecho, y en este caso del espacio perirrenal izquierdo, vamos a ver que la conexión es hacia la cavidad peritoneal. Entonces aquí puede irse hacia las correderas parietocólicas. Y en esta imagen lo que pues se quiere demostrar es la continuación de la unión de la fascia renal posterior con el músculo cuadrado lumbar bilateralmente. Eso es ya siendo un corte más inferior, debido a que, como decía, el cono llega, o pues sí, el cono va desde la pelvis hacia
hacia superior, no hacia el diafragma. Entonces, con la extensión inferior de la fascia perirrenal, tenemos aquí un diagrama de un corte inferior de la parte del cono renal, donde vemos que está el peritoneo parietal, después está lo que es la fascia renal anterior, el uréter, la fascia renal posterior, el espacio perirrenal posterior, la fascia transversal y el psoas. Entonces, en este diagrama de una sección transversal oblicua, vemos cómo van, pues se puede ir convergiendo todas estas estructuras o fascias para ir cerrando el cono. Entonces está el peritoneo parietal, la fascia renal anterior, el uréter, la fascia renal posterior, que aquí vemos cómo ambas fascias renales pues van rodeando lo que es el uréter, el espacio pararrenal posterior, la fascia transversal y el músculo psoas. En diversos estudios en cadáveres han detectado que en ocasiones este espacio puede que sí esté totalmente cerrado por las fascias renales, pero en la mayoría de los casos han detectado que no es un espacio totalmente cerrado y que por esto se da la comunicación entre los espacios a nivel de la pelvis. Que esto lo seguiremos viendo conforme vamos viendo la clase. En cuanto al espacio, siguiendo con el espacio perirrenal, hay distintos septos, puentes en este espacio, debido a que, digo, hay tejido linfático, hay tejido graso. Entonces, estos septos son conexiones entre las fascias o entre la cápsula renal y la fascia. Hay tres tipos de septos. Los veremos ejemplificados en estas imágenes de tomografía en corte axial en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso. Entonces, delimitados están las fascias anterior y posterior, y con las líneas amarillas son los septos tipo 1, que son septos que se extienden desde la cápsula renal hacia la fascia perirrenal. En esta imagen podemos identificar con la línea roja un septo tipo 2, que son septos que discurren de cápsula a cápsula formando un arco curvo. Y en este están los septos tipo 3, que son señalados con las líneas verdes, que son septos que conectan ambas fascias, la fascia renal anterior y la posterior. Entonces, estos septos pues crean una red de tabiques que sostienen al riñón y en dado caso también delimitan o pueden más bien permitir que si hay algún tipo de colección, hematoma, algo que esté ocupando el espacio, no sobrepase el mismo. No necesariamente se va a encontrar solamente un tipo de septo, podemos encontrar 1, 2 o los 3 septos en la misma área, como lo observamos aquí. Entonces aquí tenemos dos imágenes de tomografía abdominal en corte axial en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, tejidos blandos sin alteraciones aparentes. Podemos observar a nivel hacia el riñón izquierdo la presencia de múltiples septos en el espacio perirrenal. En este caso tenemos señalado con la flecha amarilla un septo tipo 1 que conecta la cápsula renal con la fascia renal posterior, que podemos ver delimitada aquí. También tenemos un septo tipo 2 señalado con la flecha roja, que está un poco más marcado, que conecta
es decir, cápsula con cápsula. Y en la imagen de la derecha, en un corte más inferior, podemos ver septos tipo 3 que conectan la fascia renal anterior con la fascia renal posterior. Entonces, estos septos pues se pueden lograr identificar de una mejor manera cuando hay un marcado grosor de los mismos. Esto en este caso pues es por aumento de líquido pancreático que fue pasando hacia el espacio perirrenal y pues marcó un poco más los septos. En ya el espacio pararenal anterior, este está bordeado anteriormente por el peritoneo parietal posterior y posteriormente por la fascia renal anterior y lateral por la fascia lateroconal. Como decía, este contiene secciones del colon ascendente, del colon descendente, del páncreas y del duodeno. En esta imagen de tomografía abdominal, en un corte axial en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, en tejidos blandos sin alteraciones, pues podemos delimitar o marcar con los colores lo que es el peritoneo parietal, la fascia renal anterior, la fascia lateroconal, este sería el espacio pararenal anterior, el colon ascendente, el colon descendente, y el duodeno y el páncreas. Entonces, el borde superior e inferior del espacio pararenal anterior, en estos diagramas los podemos ejemplificar. Este es un diagrama de un corte transversal sagital a través del riñón y el hígado, donde vemos el peritoneo delimitado en verde, la fascia renal anterior, la fascia renal posterior. Entonces aquí con el color azul cielo es lo que es el espacio pararenal anterior. Sí, es el que está delimitado aquí. Y aquí es ya en el final o en la punta del cono donde está rodeando al uréter, como ya habíamos visto anteriormente. En el caso del espacio pararenal posterior, este es un espacio que pues está delimitado por superiormente por el diafragma, al frente por la fascia renal posterior y posterior por la fascia transversal. ¿Qué pasó? Existe un área más débil en el triángulo lumbar entre el músculo cuadrado y lumbar y los músculos abdominales laterales, No sé, como no sé dónde dejé el... donde solo hay una capa de fascia transversalis. Perdón. Lo que significa que esta área pues tiene menos resistencia a las lesiones en expansión. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de cortes axiales de tomografía abdominal a través del polo inferior del riñón izquierdo en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, en los tejidos blandos sin evidencia de alteraciones. Entonces en la imagen de la izquierda se está marcada el espacio pararenal posterior en rosa oscuro y está bordeado por la fascia renal posterior, que sería esta, en continuidad con la fascia lateroconal al frente y pues la fascia transversalis en la parte de atrás. Entonces aquí el punto amarillo lo que nos indica en esta imagen es la posición del uréter, que en una imagen más inferior del cono renal vemos como las fascias van cerrándose y van rodeando lo que es el uréter.
Aquí tenemos unos cortes axiales de tomografía abdominal a través de la pelvis en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, tejidos blandos pues, sin alteraciones. En esta imagen podemos observar delimitado lo que es el espacio pararrenal posterior en rosa y el uréter en amarillo, que este permanece en una posición medial, ya cerrando, sería haciendo la punta invertida del cono del espacio perirrenal y delimitado pues con este es el espacio la cavidad peritoneal, perdón, que acá está delimitada en un color verde, el uréter en amarillo, el espacio pararrenal posterior en este rosado y el espacio perivascular en naranja. Esto lo que nos muestra es la comunicación que van teniendo los espacios hacia la cavidad pélvica y cómo se pueden, en dado caso de que hubiera una aumento o distribución de líquido o de alguna masa, cómo se pueden ir distribuyendo a través de los planos faciales. Aquí tenemos una vista axial de resonancia magnética ponderante 1, igual a nivel de la pelvis, en tejidos blandos sin alteraciones, donde muestran el espacio peritoneal delimitado en color verde, el espacio pararrenal posterior en color rosa, en contacto con el uréter que está en color amarillo. Bueno, aquí no se ve, que sí. Y los espacios perivasculares que están delimitados en colores naranjas. Entonces, a lo largo de los vasos ilíacos que se bifurcan en los internos y externos en la parte más lateral de los vasos ilíacos en la pelvis. Aquí es una magnificación de una resonancia magnética ponderante 1, donde se observa el espacio pararrenal posterior en rosa, que termina con un espacio potencial entre los pliegues peritoneales perivesicales que recorren el uréter hasta la vejiga. Entonces estas fascias se pueden demostrar más claramente en una resonancia magnética. Como tal, la propagación interfacial se da, hay distintos planos donde se puede dar. Entonces, esta se da porque hay la fusión de las distintas fascias o del peritoneo crea espacios potenciales entre los distintos compartimentos, entonces estos se deslizan entre sí. Entonces, la capacidad de almacenamiento de estos espacios retroperitoneales puede verse abrumada y es donde se van propagando o van, ¿cómo me fue la palabra? Van ocupando los distintos planos. Estos son los más representativos, que es el plano interfacial anterior o retromesentérico, el plano interfacial posterior, el plano interfacial lateroconal y el plano interfacial combinado. Entonces, este es un diagrama de una sección transversal axial de un embrión a través de el páncreas, que pues fue lo que vimos más o menos que al inicio, que muestra las láminas del peritoneo posterior fusionadas con las estructuras adiposas posteriores, que son estas. Entonces se muestra la cavidad peritoneal, que es el verde, con los órganos, el primordio vertebral, el tejido conectivo perivascular, que es el canal de Mila. Entonces, este espacio que se forma aquí sería el espacio retromesentérico. Aquí podemos observar en este diagrama las comunicaciones del plano interfacial retromesentérico representado en un corte sagital. Entonces, podemos ver la cavidad peritoneal en verde, el espacio pararrenal anterior en azul, que contiene pues al páncreas y el colon,
el espacio perirrenal en amarillo, el espacio pararrenal posterior en violeta y el músculo psoas cubierto con la fascia transversales en naranja. Entonces, este es un esquema de que si se inyectara no sé, un líquido, un medio de contraste o algo en alguno de estos, en el espacio retromesentérico, que sería aquí. Sería la inyección en el páncreas. Entonces se puede identificar la diseminación del plano interfacial retromesentérico que se da detrás del páncreas, entre el espacio pararrenal anterior y el espacio perirrenal. Entonces, lateralmente entre el peritoneo y el espacio pararrenal anterior, a lo largo del colon y del submesenterio, y a lo largo de la interfaz entre el peritoneo parietal posterior y el tejido graso del espacio pararrenal anterior. Entonces, arriba, cerca del diafragma, igual se logra identificar el líquido que se extiende hacia el hiato esofágico, donde el peritoneo parietal posterior se fusiona con la fascia renal anterior, y este líquido se difunde a través de la malla del tejido conectivo entre el peritoneo parietal posterior y el espacio pararrenal anterior. Posteriormente también puede haber propagación de este líquido entre los espacios perirrenal y pararrenal posterior. Y hacia abajo, igual, líquidos viaja hacia la pelvis a lo largo de la superficie del músculo del psoas por delante de la fascia transversal. Y pues todo esto se da por pues esa comunicación que hay entre los planos interfaciales. Aquí tenemos otros diagramas de las vías de, puede decir, pues de comunicación de los planos interfaciales retroperitoneales a nivel del ilio renal izquierdo. En el diagrama es un diagrama longitudinal, donde vemos que aquí hacia el espacio pararrenal anterior puede haber un ascenso de líquido y después bajar por el espacio pararrenal posterior y después ir hacia el plano interfacial combinado, que sería el plano retromesentérico, el plano posterior y el plano interfacial combinado. Entonces, si se produce aquí algún tipo de acumulación de líquido, puede viajar a través de estos planos y a través del plano interfacial combinado ir hacia la pelvis. Así. Y en aquí podemos observar cómo viaja igual a través de el plano interfacial lateroconal, que sería del plano interfacial retromesentérico. Vemos que viaja aquí, puede ir hacia el lado derecho o izquierdo, y al fusionarse aquí va hacia el plano lateroconal o puede ir hacia el plano posterior. Los planos interfaciales posterior y lateroconal, aquí en esta imagen de tomografía en un abdominal, en un corte axial a nivel del polo inferior del riñón izquierdo, con ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso en tejidos blandos sin evidencia de alteraciones. Podemos observar el plano interfacial posterior, que es este color azul oscuro, una colección que puede extenderse desde el espacio pararrenal anterior, entre las dos láminas opuestas de este tejido conectivo, de la fascia renal posterior y la fascia renal anterior, y la lámina superficial de esta fascia que continúa con la fascia lateroconal, es decir, entre este espacio perirrenal amarillo que está y el espacio pararrenal posterior en rojo, rodeado por la fascia pararrenal posterior. Entonces, se puede dar esta conexión de propagación interfacial.
Y el plano interfacial lateroconal es un espacio potencial, que es este en rojo, que está dentro de las láminas de la fascia lateroconal y está estrechamente relacionada con el plano interfacial posterior en la trifurcación facial, que sería esa ahí, y una trifurcación de las tres fascias, la renal anterior, la posterior y la lateroconal. Entonces, este plano interfacial lateroconal, igual puede haber una propagación, sobre todo hacia lo que es como une con el peritoneo parietal. Aquí puede darse esa propagación interfacial. Y las comunicaciones del espacio pararenal anterior, en esta vista axial de tomografía abdominal en una ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, los tejidos blandos sin alteraciones, podemos observar que hay una comunicación libre entre los dos espacios pararenales anteriores que están detrás del duodeno y el páncreas. Entonces, en un corte transversal sagital que muestra extensión a lo largo de los mesenterios, el espacio pararenal anterior se comunica con los espacios ubicados a lo largo del mesenterio, quedando separados de la cavidad peritoneal por el peritoneo visceral. Entonces, el mesocolon transverso es una vía de comunicación, el mesenterio en azul y el colon sigmoide en naranja. Son como tres vías de comunicación que puede tener este plano pararenal anterior, que si hay una colección a nivel de este espacio, puede diseminar o ir alrededor del órgano que esté pues cubierto con peritoneo visceral por estas tres vías de comunicación. Entonces aquí en tenemos una imagen de una tomografía abdominal en un corte axial en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, donde podemos observar una extensión de líquido peripancreático en el espacio retromesentérico, predominantemente hacia el lado derecho. Está cruzando la línea media hacia la izquierda, señalado con las flechas amarillas. Entonces, aquí podemos ver delimitado igual lo que es la fascia renal posterior y el espacio pararrenal posterior está marcado con las estrellitas o el asterisco amarillo. Entonces, siendo esto, podría ser que si hubiera un poco más de líquido aquí, se propagaría hacia este espacio. Aquí tenemos una de ejemplos de tomografía abdominal. Tenemos los cortes axiales en ventana para tejidos blandos, con contraste intravenoso, en tejidos blandos sin alteraciones. Y lo que podemos observar es la fusión del espacio retromesentérico con el espacio retrorrenal, marcado con las flechas amarillas, en dirección inferomedial e inmediatamente ventral y lateralmente al músculo psoas. Y pues en esta última imagen se puede apreciar abundante presencia de densidad líquido en el espacio interfacial combinado que desemboca en la pelvis retroperitoneal, señalado con las flechas rojas, por la misma propagación de los planos interfaciales. Tenemos una imagen de tomografía abdominal en un corte axial en ventana para tejidos blandos. Tejidos blandos no se observa ninguna alteración. Que podemos observar es en el espacio lateroconal, hay una comunicación con los otros espacios por las fascias. En este caso sería el plano interfacial retromesentérico y el plano interfacial retrorrenal, que es la zona llamada como la zona de trifurcación. Entonces, esta se une, como decíamos, al peritoneo parietal. Entonces, aquí podemos ver que hay un
un engrosamiento de esta trifurcación por ocupación de densidad líquido. También podemos observar septos tipo 1 y tipo 2 en la cápsula renal. Engrosamiento igual de todo lo que es la fascia perirrenal por acumulación de líquido en un paciente que presentaba pancreatitis aguda. Entonces, la comunicación del retroperitoneo hacia la pelvis. Tenemos una imagen de resonancia magnética en corte axial ponderada en T1, a través de la tejidos blandos no se observa ninguna alteración. El corte es a través de la parte superior de la vejiga. Podemos observar los uretes señalados en amarillo, rodeados de la grasa del espacio renal posterior, que corren junto al punto de contacto con el mesenterio rectal por detrás. Entonces, los espacios vasculares que están señalados en rojo, con sus fascias circundantes lateralmente, que son estas fascias, y la cavidad peritoneal al frente. Entonces, el peritoneo y las fascias se muestran en verde y separan los distintos compartimentos. Entonces, frente al sacro está el espacio presacro con su fascia circundante. Entonces, como podemos ver, prácticamente todas las fascias están conectadas, y al haber un aumento aquí de líquido, pues puede haber una propagación hacia los espacios vasculares o hacia el espacio presacro o paravesical. Entonces, en este diagrama de la fascia prevesical umbilical con una vista lateral izquierda de la cavidad pélvica, está mostrado el borde lateral de la pelvis desde el espacio prevesical, donde hay una ruta anterior para la propagación a lo largo de la fascia prevesical umbilical, que sería toda esta área rayada, que luego cubre el ligamento umbilical medial, que está marcado en rosado, y el ligamento umbilical mediano, que está marcado en azul. Entonces, por encima del espacio de Retzius, que está marcado con un asterisco. Y la fascia transversalis marcada con el color naranja. Con la fascia prevesical umbilical detrás. Y la vejiga, pues, sería aquí marcada con color. Están también marcados los ligamentos pubovesicales y las arterias ilíacas internas. Esta es una vía de propagación de la pelvis hacia un espacio, sí, el espacio interfacial anterior. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una tomografía en una reconstrucción sagital en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso, en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas sin alteraciones. Podemos observar la presencia de densidad de aire en la pared intestinal en relación a una neumatosis en el espacio de Retzius y una neumatosis preperitoneal entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal. Esto es un derrame que se extiende desde el espacio prevesical a lo largo de la fascia presacra, y también podemos observar presencia de placas de ateroma en la aorta abdominal. Esto en el contexto de un paciente que tuvo una ruptura vesical tras un lavado traumático, y lo que nos muestran pues es la comunicación que puede haber de los planos interfaciales que hay en la pelvis hacia la fascia transversal, o sea, el espacio preperitoneal de la fascia transversal y sí, el peritoneo parietal. Estos son cortes axiales de una tomografía abdominopélvica a nivel de la pelvis en ventana para tejidos blandos con presencia de densidad de aire en la pared anterior
en relación a un enfisema subcutáneo. Se observa la presencia de aumento de la densidad similar al líquido en el espacio presacro, señalado con la flecha blanca, y en relación a un derrame que se extiende al espacio prevesical, señalado con la flecha negra a lo largo de la fascia pélvica, y en un corte más superior del mismo paciente el derrame se ha extendido hacia la región pararrenal anterior, provocando una distensión, marcada aquí con la flecha blanca, y a lo largo de la fascia perivascular hasta el espacio presacro, señalado con la flecha roja. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía de abdomen en un corte axial en ventana para tejidos blandos, en una fase contrastada en donde se observa la presencia de material de densidad líquido entre los dos compartimentos anterior al vascular en relación al canal de Neelan. En la siguiente imagen se observa el líquido que ocupa los espacios pararrenal anterior y se extiende al plano interfacial posterior, asociado a la presencia de aire en los planos musculares de la pared abdominal en relación a una neumatosis preperitoneal. Y aquí tenemos unos ejemplos de resonancia magnética ponderada en T2, una resonancia magnética abdominal en un corte axial, donde podemos observar tejidos blandos sin alteraciones, donde se delimita con el color rojo el espacio perirrenal, el espacio perirrenal vascular central en azul, y los músculos psoas que forman parte del espacio posterior, pararrenal posterior, en amarillo. Y en esta magnificación de resonancia magnética con supresión grasa ponderada en T2 en un corte axial, donde podemos ver delimitados o señalados con las flechas blancas las fascias que rodean el espacio perirenal, la fascia renal anterior, la fascia renal posterior. Resto sin alteraciones. Aquí tenemos una resonancia magnética. Sí, perdón. Sí, perdón. Es una resonancia magnética ponderada en T1 con eco gradiente. Es un corte axial a través del abdomen, donde podemos observar la fascia renal anterior, la fascia renal posterior, el plano retromesentérico, la fascia lateroconal, que aquí se puede ver delimitada la trifurcación de las fascias, y el área pararrenal, pues, ¿sí? El espacio pararrenal posterior, el espacio pararrenal anterior y el espacio perirrenal. Entonces, aquí en esta imagen hay engrosamiento de los planos faciales retroperitoneales izquierdos y infiltración de grasa en el espacio pararrenal anterior que rodea la cabeza del páncreas en relación a una pancreatitis aguda. Aquí tenemos dos ejemplos de resonancia magnética. La primera es una resonancia magnética en un corte axial. Están ponderadas en T1. Y donde podemos observar igual bien delimitado lo que son las fascias, la fascia renal anterior, la fascia renal posterior,
el espacio perirrenal, el espacio pararrenal posterior, el espacio pararrenal anterior, el espacio retromesentérico, la fascia lateroconal, el compartimento vascular. Y en esta es en una imagen potenciada en T2 con Fast Spin Echo. Igual podemos ver delimitadas las fascias, renal anterior, renal posterior. Aquí hay en el plano retromesentérico y aquí tenemos una imagen de resonancia magnética sagital y coronal potenciada, la sagital potenciada en T2 con fase Spin-Echo, donde podemos observar el plano retromesentérico marcado con la flecha larga, el plano retrorrenal, y estos forman el plano interfacial combinado, que están aquí delimitados con el triángulo que está debajo del riñón. Pues aquí hay cómo se comunican estos planos extendiéndose hasta la pelvis. Y en esta imagen coronal de una resonancia magnética potenciada en T2 con fase Spin-Echo, donde igual se puede observar el plano interfacial combinado que está involucrado por la afectación del plano interfacial en los 3 puntos en un paciente con pancreatitis aguda. Y pues sería todo.